En este tema 1.2 vamos a ver la representación de algoritmos de forma gráfica y mediante pseudocódigo, y les presenta su servidor, ingeniero Fernando Carranza Campos. El proceso de la programación es un proceso de pasos lógicos y cíclicos que permiten el refinamiento hacia una programación correcta y cumplir con la calidad en el resultado final. También es aplicable a múltiples contextos y paradigmas de los lenguajes de programación. Cumple los objetivos de orientar hacia una correcta programación con resultados confiables y proporcionar certeza y objetividad al momento de programar. También puntualiza los requerimientos de procedimientos de almacenamiento y técnicos y permite también dividir la complejidad de un problema. Fases de la programación. Número 1. Definición del Un problema debe describirse correctamente para que permita su comprensión, así como un análisis detallado. La definición requiere especificar la información de salida, el resultado esperado, a partir de los datos de entrada y bajo qué procesamiento se obtiene. Número 2. Análisis del problema. El análisis del problema exige una lectura previa del problema a fin de obtener una idea general de lo que se solicita. Una segunda lectura debe servir para responder las siguientes preguntas. ¿Qué información debe ser proporcionada por la aplicación o por el programa? ¿Qué datos se necesitan procesarse para proporcionar la información solicitada? ¿Y cómo tiene que ser procesados los datos de entrada para proporcionar la salida? Número 3. Diseño de la solución. Es donde el programador construye mediante pasos lógicos o complejos o simples el procesamiento de los datos de entrada a la salida. Para ello, considera el paradigma del lenguaje de programación que se utiliza. La integración de esos pasos lógicos diseñados por el analista programador constituyen el algoritmo. Fase 4. Codificación. Es traspasar el algoritmo en las instrucciones propias de un lenguaje de programación que puede entender y ejecutar la computadora. De la codificación se genera el código fuente o programa. 5. Compilación y ejecución. En esta fase el programador utiliza el compilador, en donde se toma el código fuente y se verifica que cumpla las reglas léxicas, sintácticas y semánticas del lenguaje de programación. Si el código no presenta errores, se ejecuta inmediatamente. 6. Prueba y depuración. Se realiza durante la ejecución del programa. Aquí se verifica que a partir de los datos de entrada se proporciona la salida esperada. De no ser así, existe algún error de lógica en alguna instrucción. En la depuración se busca encontrar específicamente la instrucción errónea. 7. Documentación. Aquí se describe todo el proceso de análisis, diseño y programación de la aplicación. La documentación puede ser externa e interna. La interna se hace dentro del código del programa para explicarlo. Implementación o producción. Aquí se instala el software o la aplicación dentro de la empresa para ejecutarse. Número 9. Mantenimiento. Cada determinado tiempo se analiza el sistema para verificar si hay actualización dentro de sus contenidos que se realizan. Por lo tanto, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permiten típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo tareas u otras actividades. Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Aquí vemos que entonces, a partir de los datos de entrada, va a haber un proceso y se va a generar una salida, que en nuestro caso es información que queremos del sistema. Todo algoritmo se encuentra constituido por tres estructuras de control básicas. Estas son la secuencial, indica una secuencia de acciones que se realizan una sola vez, una seguida de otra, se realizan una sola vez en el algoritmo. Las de selección se representan en secciones del algoritmo en donde de acuerdo a una condición es necesario decidir hacer una secuencia de acciones o no hacerla,
o seleccionar una secuencia de acciones de entre dos o más posibles. Se distingue la selección simple, if, condición de sentencias, la selección doble, if, a partir de una condición, de tener una solución, y si no, con el else, otra. Y múltiple, cuando a partir de alguna opción tenemos múltiples opciones que podemos realizar. La estructura de iteración se representan en secciones cuyas operaciones es necesario que se realicen un reiterado número de veces o realizado bajo una condición determinada. Se distinguen iteraciones como la de mientras, repetir o realizar mientras y para o for. Un algoritmo se puede representar mediante un diagrama de flujo. Estos son descripciones gráficas que usan símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de instrucciones y están regidos por la ISO. Los diagramas Nash-Schaderman, conocidos como diagramas de Chapin, es una técnica de especificación de algoritmos que combina la descripción textual propia del pseudocódigo con la representación gráfica del diagrama de flujo. El pseudocódigo es una representación de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Se compone de instrucciones escritas.